Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión en vivo. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez. Soy su facilitador y estamos en este módulo 8 ya en la semana número 3, justamente preparándonos para el final. Entonces, me parece que esta sesión es muy importante para aclarar justo todos los elementos que vamos a requerir para la próxima semana, que será la semana del proyecto integrador, en donde justamente tendrán que trabajar con esta actividad 6, que parece que tiene muchos elementos que hay que colocarlos de forma adecuada. Entonces, el día de hoy vamos a explicar justamente en qué consiste cada uno de esos elementos y cómo es que los podemos colocar para poder tener un muy buen cierre de módulo 8. Como bien saben, este módulo 8 tiene la función de hacer conciencia lo que significa ser social, es decir, cómo el ser humano se crea, se construye, se constituye dentro de una sociedad, impacta y por lo tanto debe tener una participación y un respeto, como bien lo han revisado con el tema de los derechos humanos, para que toda esta organización se mantenga de manera adecuada y funcione la sociedad y podamos evolucionar como tal. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Les doy una vez más la más cordial bienvenida y vamos a iniciar con esta sesión. Bueno, primero me gustaría abordar la orden del día, es decir, cuáles son las cosas que vamos a estar revisando. Primero que nada, pues la conexión de los aprendizajes que tiene que ver justamente con poder pensar y reflexionar con las actividades de la semana pasada y cómo estas nos ayudan y nos permiten entender todo esto que estamos construyendo de ser social y cómo la investigación, por supuesto, tiene que ver justo con este desarrollo y con este entendimiento de la sociedad. De ahí tenemos los contenidos de la semana, que es un poco hacer la reflexión sobre estas cuestiones que intervienen y que se involucran para nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje, para alcanzar los objetivos que se tienen preparados, hacer un plan de investigación, bueno, un anteproyecto de investigación en donde podamos diferenciar los elementos que la integran y de esa forma podamos entender un poco cómo se genera la estructura social y la importancia de la investigación en las ciencias sociales. De ahí, por supuesto, revisaremos las actividades que creo es muy importante tener muy claro que se tiene que realizar. Como ustedes bien saben, cada actividad construye, es parte de su conocimiento y de la actividad siguiente para integrar todos los temas que estamos revisando. La actividad número 6 de esta semana es fundamental, ya que esa se utilizará para el proyecto integrador. Entonces, hay que hacerla de la mejor forma posible, tener un conocimiento de cuáles son estos elementos y cómo se pueden colocar de manera adecuada para que en la semana integradora del proyecto integrador, que es la siguiente, sea mucho más beneficioso poder realizar justamente este proyecto integrado. Finalmente llegaremos a la parte de recomendaciones en donde se hablarán de la forma en cómo tener éxito, ¿no? En esta semana y bueno, en general en el módulo, así como dar el espacio a la parte de dudas para que se puedan expresar todas las dudas que tengan, las podamos pensar y las podamos resolver y todo quede muy, muy claro, ya que de eso se trata. Recuerden que
Esta parte se trata de un proceso de investigación, por lo tanto, un anteproyecto de investigación, por lo tanto, sí se deben de tener como muy claro, tener mucha claridad en estos pasos que hay que revisar y que hay que manifestar dentro de la investigación. Por eso es un módulo muy importante que además, como bien ustedes sabrán, pues la investigación no termina, ¿no? Si están en un proceso académico, eh, lo académico siempre va de la mano con la investigación. La mejor forma de aprender es investigando. Si tú quieres aprender de algo, si tú quieres saber, quieres conocer de algo, tienes que investigar. Entonces, pues qué mejor que entendamos justamente el método científico, lo trabajemos y lo pongamos en práctica en este módulo, en este tema tan interesante que serán los derechos humanos, la difusión y cómo el ser humano se constituye como ser social. Bien, voy a hablar ahora del método científico que justamente tiene que ver con estos, um, con estos elementos de revisión, ¿no? Que es la forma en cómo se realiza. Como ustedes se dieron cuenta, identificaron, a través del tiempo se han dado pues muchos avances, ¿no? Muchos avances que han impactado a la sociedad. Justamente la actividad integradora número 3 se trataba de revisar cada uno de estos avances, bueno, que ustedes eligieran, eh, avances que hayan impactado en la sociedad y la forma en cómo ésta se relaciona, ¿no? Cómo cada avance está relacionado y cómo ha generado justo el cambio de estar en este momento, ¿no? En el momento en el que nos encontramos con ahora utilizando la tecnología, muy claramente hemos sentado las bases para dirigirnos en un camino muy directo, ¿no? Con respecto a lo que es la conexión en Internet, las computadoras, creo que ahora las redes sociales, todo eso tecnológico, como está impactando, ¿no? La forma en cómo nos movemos, cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos ahora en estos tiempos, ¿no? Y podemos darnos cuenta que ante una situación como lo es la pandemia, se requiere todavía mucho más, ¿no? Se requiere como herramienta funcional, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto qué hubiera pasado si esta pandemia se hubiera generado unos 10 años atrás. Evidentemente sería muy diferente, ¿no? A pesar de que 10 años atrás ya teníamos el Internet y la conexión y todo, pero creo que ahora se ha convertido en algo más accesible con los celulares, ¿no? Que básicamente ya son computadoras muy portátiles que permiten justamente este acceso, esta conexión que antes pues no era tan fácil. Entonces creo que es muy importante pensar en cómo esos avances, que no necesariamente son avances tecnológicos, ¿no? Sino avances de la ciencia, es decir, avances que tengan un método, que sigan una serie de pasos y que busquen esta comprobación, ¿no? Principalmente podríamos pensar que se va o que impacta más en la tecnología. Pero bueno, todo eso llega justo a la sociedad. Entonces, reflexionar cómo nos encontramos como sociedad por esos avances. Y creo que ahí es donde se resalta la importancia de el método científico, ¿no? Como eh, es muy necesario poder comprender, poder saber que cada uno de ustedes lo entienda, lo sepa, lo conozca, ¿no? Aprenda, eh, y que, como les mencioné anteriormente, al final de cuentas, el verdadero y profundo aprendizaje
está en la investigación. Es decir, en medida que ustedes quieran aprender los contenidos de, por ejemplo, Prepa en línea SER, será en la forma como ustedes investiguen y como ustedes se interesen por esos contenidos. No tanto que estén puestos, que estén colocados, que estén mencionados, que estén exigidos por la institución, ¿no? Que su facilitador les diga, ustedes tienen que hacer tal actividad y tienen que leer tal documento, ¿no? Digo, ese es el intento que se hace, ¿no? Que la institución trata de manifestar y colocar ahí un aprendizaje, una competencia, ¿no? Que logren ustedes manifestar esa competencia. Pero al final el verdadero aprendizaje está en que ustedes se interesen y ustedes investiguen, ¿sí? Ustedes se den a la tarea de descubrir cosas. Por eso es importante el método científico, por eso es importante pensar en la investigación dentro de las ciencias sociales, porque al final de cuentas son temas que a todos nos importan, ¿no? Socialmente, todos seres humanos pertenecemos a una sociedad y por lo tanto tenemos que saber, tenemos que conocer de temas sociales, no hay de otro. De ahí tenemos la parte de la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Una actividad en donde ustedes tenían que hacer un cuadro comparativo y poder identificar las características de estas dos tipos de investigación y reflexionar cómo dentro de las ciencias sociales se aplica una o se aplica otra, ¿no? O cuál es mejor o cuál favorece, ¿no? Tenían que identificar justamente las ventajas y desventajas. Pero para eso, pues, había que identificar claramente estas características. Eh, por supuesto que en ciencias sociales se pueden hacer ambas investigaciones, incluso se puede hacer la investigación mixta que combina lo cualitativo y lo cuantitativo. Sin embargo, como en las otras ciencias, pues se tiene que mantener este proceso de rigor y se tiene que considerar muchas otras cuestiones, ya que como estamos investigando con respecto pues al ser humano, por lo tanto, algo que sabemos muy claramente es como muy difícil poder especificar o poder centrar, ponerlo en algo exacto, ¿no? Evidentemente hay un amplio margen que nos permite tener diversas formas y diversas aplicaciones y diversas variables que muchas veces no se alcanzan a percibir. Entonces, verdaderamente es complicado, por eso se podría pensar un poco que la investigación cualitativa tal vez sea la que más favorezca en el sentido de poder estudiar las cualidades, pero bueno, la cuantitativa, por supuesto, también ayuda con todos estos procesos estadísticos y generales, ¿no? Que trata de darnos como una aproximación. Es decir, ambas creo que son parte de las ciencias sociales, ¿no? Como ciencia. Y bueno, finalmente terminando con esa reflexión, ¿no? De las ciencias sociales, qué son las ciencias sociales, qué es lo que estudian las ciencias sociales, ¿no? Para qué, digo, si pensamos en cómo el método científico se aplica mucho hacia la tecnología, ¿no? Pensar en, bueno, cómo esto impacta en la sociedad, ¿no? Entonces, cómo al final de cuentas todo eso nos mueve como sociedad. Tenemos una respuesta, ¿no? Tenemos una tendencia hacia, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel social actualmente, no solo en cuestiones de pandemia, en cuestiones del mundo, por ejemplo, ayer fue el debate presidencial de los Estados Unidos, ¿no? También cuestiones interesantes que analizar. Y sí, sí nos concierne porque
por la cercanía y la dependencia económica que tenemos Estados Unidos, por supuesto que nos concierne. Y bueno, poder ir entendiendo, ¿no? Como ahí creo que nos damos cuenta por qué estamos como estamos, ¿no? Si los líderes del mundo son así, pues, ¿qué podemos esperar de, de la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas, ¿no? En México creo que tenemos todos los días noticias con relación a estos movimientos sociales, a estas decisiones políticas, económicas que nos impactan, ¿no? Y que sí, sí es muy, muy importante conocer, ¿no? Y bueno, otra cosa que no se puede dejar de lado es conocer pues lo más cercano a la verdad, ¿no? Tratar por lo menos que nuestras fuentes de información sean confiables, sean verídicas, que estemos realmente informándonos sobre fuentes confiables y no sobre fuentes pues, no confiables. Bien, vamos a continuar. Eh, los temas que, insisto, quiero que queden muy, muy claros es la investigación en ciencias sociales, que es un poco esto que estamos revisando, ¿no? Que estamos pensando, que estamos reflexionando. ¿Cómo se construye? ¿No? Creo que una forma de investigación. Digo, entiendo que lo que van a hacer aquí es un anteproyecto, eso sí es muy, muy claro, ¿no? Deben de tenerlo muy claro, no es una investigación y no es una investigación en ciencias sociales, sino es un ¿no? Un previo, digamos, un planteamiento antes de hacer investigación, porque, bueno, una investigación sí lleva mucho tiempo. Evidentemente, una investigación no es de una semana o no es de un mes ni siquiera, ¿no? Una investigación verdaderamente lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo. Entonces, creo que algo muy importante que aclarar aquí es que no van a hacer investigación. Por ejemplo, me he encontrado con personas que tienen pues bastante interés en este tipo de temas y que lo que han hecho es empezar a hacer investigación cualitativa, ¿no? Y empiezan a entrevistar y todo, y entonces entrevistan a sus vecinos y todo ese tipo de cosas. Y si bien es muy, muy interesante todo esto, eh, no se trata de eso, no vamos a llegar a eso, ¿sí? Vamos a llegar a un planteamiento previo, ¿sí? Una pre-investigación, por así decirlo. Que está bien, que justo contiene estos elementos, ¿no? Estos elementos de investigación y que pues sí se requiere, digamos, avanzar en unos pasos. El primero es la introducción, que eso quiero hablar muy claramente. La introducción, ustedes van a presentar de forma breve y con sus palabras lo más importante con respecto a este anteproyecto, ¿no? Denme un segundito. Bien, les decía, la introducción es una forma
de explicar de qué va a tratar esta investigación o de qué va a tratar este anteproyecto. Por supuesto, tienen que escribir con sus palabras, eso es básico y fundamental. Tienen que realizar todo esto con sus palabras. No vayan a copiar y pegar de otro lugar porque verdaderamente eso no sirve para nada. Y entonces ustedes ahí presentan de qué trata, cuál es el enfoque de su investigación. ¿Qué es lo que ustedes piensan con respecto al tema? Recuerden que el tema tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y poder relacionar los derechos humanos en su comunidad, ¿no? Es decir, poder pensar qué está sucediendo. Creo que en este momento tenemos mucha información de muchos eventos que están sucediendo con respecto a los derechos humanos. Entonces, pues se puede aquí manifestar, ¿no? Justamente qué está sucediendo en México. Traten de relacionarlo o acercarlo a su comunidad. Y entonces, dentro de la introducción, ustedes tienen que escribir cuál es la postura que tienen con respecto al tema, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan sobre el tema? Y sobre todo que tenga que ver con esto que ustedes hayan investigado. El objeto de estudio es básicamente definir los conceptos que se van a abordar. En la introducción, básicamente tienen que mencionar estos conceptos, ¿no? Utilizándolos en un contexto, ¿no? De qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué es lo más importante del tema del que están hablando? Bueno, el objeto de estudio es poder definir esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos son, y defines, ¿no? La diversidad cultural es, y lo defines, ¿no? Eso sería como el objeto de estudio. El planteamiento del problema es hablar del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ese problema, ¿no? ¿Qué puedes mencionar, qué puedes explicar? Y de ahí vas a generar una pregunta de investigación. Es decir, ¿qué te interesa saber sobre ese tema? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres descubrir? ¿Qué es lo que quieres darte cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando con respecto a ese contexto, a ese tema, a eso que estás interesándote, a eso que estás buscando? Los objetivos son esas cosas que quieres alcanzar, ¿sí? Quieres obtener con respecto al tema? ¿Qué quieres alcanzar con esta información? Acuérdense que aquí no tiene que ver tanto con la difusión, ¿no? O sea, no, su objetivo de investigación no debe ser dar a conocer la importancia de los derechos humanos. Eso no. Eso fue en el proyecto que hicieron en la actividad 2, en donde propusieron una forma de promoción de los derechos humanos. Entonces, aquí no. Aquí, cuando tú haces investigación, tu objetivo no debe ser dar a conocer. ¿Por qué? Porque tu objetivo debe ser poder responder esa pregunta de investigación, ¿no? La pregunta que tú te estás haciendo es como tu objetivo es poder encontrar eso que quieres. Acuérdate utilizar un verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar las causas de la violación de los derechos humanos en mi comunidad, ¿no? Por ejemplo, eso es tratar, es un ejemplo nada más de cómo se redacta un objetivo. Debe ser una frase nada más. Un objetivo no es un párrafo escrito explicando cosas, sino más bien es una frase muy específica que lleva un verbo en infinitivo. Infinitivo es ar, er, ir, ¿no? La terminación, analizar, observar, entender, manifestar, buscar, ¿no? Esos son los verbos en infinitivo. Entonces tú el objetivo redactas una frase
que diga qué es lo que quieres lograr con respecto a eso que te estás preguntando, ¿no? Con respecto a ese tema, con respecto a esa pregunta de investigación que te estás haciendo. A lo mejor tu objetivo puede ser describir las causas, ¿no? Describir las causas de la violación a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy importante que los objetivos queden claros. Ahora, las preguntas de investigación, esto es muy, muy importante porque las preguntas de investigación son esta guía que te va a llevar a poder obtener la información adecuada a tu investigación. Entonces, debes de redactar preguntas adecuadas, ¿no? Tienen que estar bien hechas, porque si no están bien hechas, pues tu investigación no va a poder ser. Tu investigación no va a estar bien hecha. Entonces, muy importante. Punto número 1, no deben de tener respuestas obvias ni conocidas, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta de investigación no puede ser ¿qué son los derechos humanos? Porque si mi pregunta de investigación es esa, pues, hay mucha información ya con respecto a los derechos humanos. Entonces, esa es una pregunta que no sirve. Más bien tienes que lograr una pregunta especificando en tu comunidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo en tu comunidad con respecto a los derechos humanos? Y entonces ahí es donde ya puedes tú buscar la información correcta y adecuada. Obviamente hay que especificar qué comunidad es para saber, ¿no? De qué trata, en dónde buscar y todo esto. Y entonces así será una buena pregunta de investigación. También no son preguntas de sí o no, porque las preguntas de sí o no verdaderamente limitan, ¿no? Y son preguntas, pues, muy difíciles de responder, ¿no? Porque acuérdense que en ciencias sociales, pues, no hay absolutos, ¿no? Entonces, hay que justamente pensar, por ejemplo, ¿se violan los derechos humanos en mi comunidad? Pues sí, ¿no? Sí, sí se violan. O no, no se violan, a nadie le pasa nada, ¿no? Todos los respetamos muy bien. Sí, ven como esas preguntas de sí o no verdaderamente no permiten o limitan mucho lo que es la investigación. Siguiente punto, se responden con evidencia empírica, es cómo debe de haber evidencia, ¿no? Para responder estas preguntas. Es decir, debes de tomar ejemplos investigados, ¿no? Ejemplos revisados, ¿cómo se dice? Bueno, registrados, ¿no? Ejemplos registrados para que se pueda responder la pregunta, ¿no? Lo empírico es a través de la experiencia. Su planteamiento y la indagación de la respuesta implica el uso de medios éticos. Bueno, aquí la ética es muy, muy importante en la investigación. Tiene que ir en función a la ética, ¿no? A respetar al ser humano. Bueno, justamente si estamos hablando de derechos humanos, si estamos investigando sobre derechos humanos, pues tenemos que ser muy éticos, ¿no? O sea, tenemos que respetar, básicamente es respetar los derechos humanos, respetar a las otras personas. Son claras y concretas, es decir, no son preguntas muy, muy largas, ¿no? Preguntas directas, concretas, ¿no? Y lo que se busca es obtener pues un resultado importante, ¿no? Un resultado que valga la pena, un descubrimiento que valga la pena. Entonces, para que ustedes hagan esta investigación deben de buscar información en fuentes confiables, ¿no? Las características de las fuentes confiables es cuando son respaldadas por instituciones, ¿no? Instituciones importantes, ¿no? Instituciones válidas por especialistas, ¿no? Que tienen una trayectoria reconocida, que han hecho mucha investigación, que conocen, que tienen títulos, ¿no? Ese tipo de cosas. Debe ser objetiva, ¿no? Lo más clara posible, ¿no? Presentar estas evidencias con respecto a el rigor científico, no darse a la interpretación y todo ese tipo de cosas.
clara, precisa y bien escrita. Obviamente, si hay faltas de ortografía o si no se entiende, la redacción está mal hecha, pues evidentemente no es nada confiable. Ser vigente, ¿no? Información de los 1900, digo, es importante, no hay que descartarla, pero evidentemente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, han pasado mucho tiempo y sobre todo en tema de derechos humanos, eso definitivamente ha cambiado muchísimo. Así que sí es muy importante mantener fechas lo más actual posible. Eh, Deben de contener información pertinente al propósito, ¿no? Es decir, tus objetivos, tu planteamiento del problema, pues la información que estás buscando, tus fuentes de información deben de responder a eso, porque si me estás agarrando una fuente de información que no tiene nada que ver, pues como para qué, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver en el tema, no tiene caso. Y pasa mucho, ¿eh? No crean, esto pasa muy seguido, ¿no? Que toman fuentes que a lo mejor pareciera, ¿no? Pareciera que tratan de tal o cual cosa, pero no, para nada, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, la información debe estar completa, ¿no? Deben de ser artículos de investigación que estén completos, bien hechos, bien terminados, publicados, revisados, ¿no? Por revistas oficiales, que ahorita vamos a ver eso también. Esta es una imagen que se las coloqué en el foro de avisos. Chéquenla, la pueden descargar de ahí. Tiene estas ligas para que ustedes puedan entrar y de ahí puedan obtener información confiable, ¿sí? Estas ligas, por ejemplo, el Google Scholar o Google Académico es una fuente de información confiable donde trae artículos de varias revistas, por ejemplo, de revistas que se encuentran aquí en Redalic, o por ejemplo Cielo también es un buscador que tiene revistas, esta es de ciencias sociales específicamente, ¿no? Entonces les recomiendo que entren a esto. Dialnet también es bastante interesante, es un poco las que las conozco, ¿no? Redalic, Cielo, Dialnet, todas estas se encuentran en Google Académico, ¿no? Seguramente ahí les va a arrojar varios resultados de estas revistas o de esta base, más bien base de datos de revistas, y ahí pueden obtener información muy confiable. Pueden revisar las otras también, que seguramente academia.edu seguramente les va a ayudar mucho con respecto a fuentes confiables, porque Wikipedia no es una fuente confiable por más que la quieran poner, ¿no? O los blogs tampoco no son fuentes confiables. Esas no se las voy a aceptar. Tenemos la gran ventaja de que el Internet nos está brindando todas estas herramientas. Por favor, hay que aprovecharlas. Bueno, la actividad número 5 es la confiabilidad de las fuentes que tienen que hacer, un cuadro explicativo que contenga las fuentes de información confiables y las no confiables, es decir, las características, y de ahí van a investigar 4 fuentes confiables sobre derechos humanos y de diversidad cultural, que estas las van a usar para su actividad número 6, entonces hagan una buena búsqueda. En esos buscadores que les mencioné, ustedes trabájenlos con respecto a estos temas, relaciónenlos con su comunidad y los van a poner en una tabla y van a escribir por qué son confiables. Es decir, no me van a explicar de qué tratan ni nada, solo me van a decir de por qué son confiables. Ahorita vamos a revisar ejemplos. De ahí vas a generar un escrito explicando por qué es importante consultar fuentes confiables en información relacionada a los derechos humanos, que bueno, eso es tremendamente básico, y reflexionar sobre una problemática, ¿no? Que se presenta en tu comunidad. Entonces vas a pensar en un problema de tu comunidad y lo vas a escribir, un problema que tenga relación con los derechos humanos y diversidad cultural, ¿no? Violación de los derechos humanos, cómo promoverlos y bueno.
explícalo, ¿no? Vas a decir, en mi comunidad pasa tal o cual cosa. Vamos a revisar el documento. Que hice, a ver, denme un segundito, para que veamos el ejemplo, que creo que es muy, muy importante revisar esto, ¿no? Aquí yo hice un documento más o menos así, ustedes pónganle su nombre completo, el grupo al que pertenecen, el nombre de su facilitador, que en este caso soy yo, la fecha de entrega, el nombre de la actividad, ¿no? Que es lo de las fuentes confiables. Entonces, aquí ustedes van a realizar una tabla. Fíjense cómo en la tabla, si la selecciono, la tabla, por ejemplo, le doy clic en vista, no, en diseño, y aquí puedo modificar el diseño de la tabla. Es muy importante que ustedes se ayuden de las herramientas de Word para darle presentación a su trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este subtítulo, le di clic aquí para darle este tipo de letra, ¿no? Que se vea diferente, que se vea agradable. Entonces, aquí van a poner cuáles son las características que hace a una fuente confiable. Identifiquen por lo menos 4 o 5. Y aquí cuáles son las características que hace una fuente no confiable. Por ejemplo, Wikipedia es una fuente no confiable porque cualquiera puede editar la información. Y aunque sí haya personas que luego la revisen y la corrijan, aún así cualquiera puede editar información. Entonces, si ya te metiste en ese segundo donde la información está mal, mal editada, pues entonces ya no es confiable. Por eso, una característica de una fuente no confiable sería cualquiera puede editar información, ¿no? Por ejemplo, una característica de fuente confiable sería pertenecer a una institución, ¿no? Un poco lo que les mencioné. De hecho, les acabo de mencionar varias características de fuentes confiables hace unos momentos, ¿no? De ahí van a generar una tabla en donde ustedes van a buscar información sobre los derechos humanos, pensando un poco en el tema, ¿no? En algún tema o alguna situación que a ustedes les interese que tenga que ver con su comunidad, ¿no? Cómo los derechos humanos están siendo violados o hay un problema en su comunidad. Entonces me lo van a poner así, la fuente completa. Fíjense cuál es la fuente completa, ¿no? Tiene los datos de los autores, tiene el país, ¿no? Y tiene el lugar en donde se obtuvo la información. Por ejemplo, voy a dejar de compartir para que revisemos. Revisemos cómo es. Por ejemplo, entramos a un Google académico, ¿no? Vamos a entrar ahí. Entonces aquí tenemos el Google académico y tenemos aquí el buscador, ¿no? Google Scholar o Google académico, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle páginas en español nada más. Tenemos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ya lo escribí, vamos a poner derechos humanos en México. Entonces aquí les va a desplegar varias resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un libro, ¿no? Este es un artículo, ¿no? Probablemente por el tipo de liga. Por ejemplo, este es un PDF y este es de la UNAM. No, y es un libro. Este es un libro. Acuérdense lo que diga el libro ahí. Por ejemplo, este cielo, acuérdense el buscador que les dije que se pueden ir directamente a buscarlo ahí, cielo, ¿no? Entonces tenemos aquí transición a la democracia y derechos humanos en México, la pérdida de la integridad del discurso. Bueno, es un poco complicado, aunque ya entré en ese. Vamos a buscar otro más interesante.
A ver, aquí. Acción colectiva de los derechos humanos. Miren, este es Unirroja, esta es otra de otro buscador. Revista de Estudios Sociojurídicos. Mira, por ejemplo, a ver, vamos a ver esta cómo nos aparece. Porque, bueno, puede ser que algunas estén. Este es de Dialnet, que también vimos ese buscador, ¿no? Entonces, fíjense que aquí les muestra un resumen. Entonces, ustedes pueden leer el resumen y darse cuenta si tiene que ver con lo que ustedes están buscando o no están buscando. Entonces, si el resumen coincide, por ejemplo, si ustedes tienen interés, ¿no? Y quieren buscar información sobre la violación de los derechos humanos hacia las mujeres, que es algo que estamos viviendo ahorita muy evidente, ¿no? Que tenemos aquí la cuestión. Por ejemplo, pueden darse cuenta que aquí sí habla de eso, ¿no? Entonces, si me gustó, le dan clic aquí a ver si aparece. Hay unos que no te permite, ¿no? Porque tienes que pagar. Entonces, pues en esos, pues ya, no entran. Pero, por ejemplo, este parece que sí me lo descargó, entonces yo lo puedo abrir y ya veo ahora sí todo el documento, ¿no? Es un documento, como ven, bastante largo, pero bueno, si aquí en el resumen está interesante, tiene información que me sirve, bueno, este lo puedo usar. Entonces vamos a agarrar este, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, este sí me sirve. Ahora, hay algunas páginas que te permiten, creo que esta no, obtener la fuente de información. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí tenemos casi toda la información. Hay algunas, por ejemplo, Cielo, sí te da aquí acceso en esta barra derecha para generar ya el formato, ¿no? Pero bueno, lo podemos tomar. Por ejemplo, tomamos esta información, queremos ponerla aquí en la fuente número 2. Vamos a borrarle, bueno, vamos primero que sea solo texto, ¿no? Borramos esto que dice autores y locación. Primero ponemos el nombre del autor, de ahí ponemos el título. Acuérdense en ponerlo en solo texto para que no se vea tan mal. Y de ahí, bueno, ya tenemos la parte de la revista. Esta sería la institución. Este es su número de identificación, el volumen de la revista y las páginas. Entonces aquí ya tenemos la información completa. Ahora, aquí vamos a explicar por qué es una fuente confiable, ¿no? ¿Por qué será? Ya tienen ustedes las características. Por ejemplo, otra característica de las fuentes confiables es que evidentemente tienen muchas fuentes de información, ¿no? Muchas fuentes. Aquí al final del artículo podemos ver la cantidad de fuentes de información. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Seguramente hay algunas que traen mira, aquí estaba, para citar el artículo, aquí está la cita, ¿no? De hecho, podíamos tomarla de aquí directamente, ¿no? Una forma de citar. Entonces, aquí, por ejemplo, quien es la autora Sandra Hincapié, aquí tiene información de ella, es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política de la Flaxo, sede en México, ¿no? Pertenece al Sistema Nacional de Investigación, o sea, tiene como todas las características muy importantes de una persona especialista. Entonces, así es como se coloca y ya ustedes explican, ¿no? Estas características que les acabo de decir. Por ejemplo, la autora del artículo es especialista en el tema, ¿no? Tiene muchas fuentes de información, ¿no? Tiene información pertinente para mi
trabajo de investigación y así sucesivamente con estas otras dos fuentes más que buscan, ¿no? De ahí responden a la pregunta por qué es importante investigar, ¿no? Consultar fuentes confiables de investigación y manifestar una problemática que está pasando, ¿no? Que está pasando en tu comunidad, que está sucediendo y cómo tiene que ver, ¿no? Los derechos de las mujeres actualmente, ya que explicas, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que me está, me está interesando, ¿no? Revisar sobre las acciones colectivas de las mujeres y los derechos humanos en México. Y así buscaré más información con respecto, con respecto a ese tema. De ahí tenemos el siguiente, que sería la actividad integradora 6, que es el anteproyecto, que es lo que les digo que lo tienen que tener muy en claro, porque este lo van a utilizar en la próxima semana proyecto integrador. Entonces van a colocar cada uno de estos elementos que los voy a revisar ahorita en el documento y tienen que estar así como muy, muy bien hechos, ¿no? Muy claritos, muy bien explicados cada uno. Utilicen las fuentes de información de la actividad integradora número 6. Estas utilícenlas para ponerlas aquí en esta actividad. Muy, muy importante. Vamos a verlo. Por ejemplo, igual hice un documento en donde tenemos la institución, ponen su nombre, el grupo facilitador, la fecha, el título de la actividad. Y bueno, esta es, digamos, esta es la portada, ¿no? Esto lo podemos quitar. Tenemos ahí la portada, no se les olvide, siempre lleva portada, la investigación lleva portada. De ahí, la introducción. Acuérdense, la introducción es este elemento en donde hay que contextualizar al lector sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, ¿no? Entonces van a explicar, esto igual lo quitan, ¿no? Entonces, explicar la importancia de los humanos. Por ejemplo, tengo interés en la acción colectiva de las mujeres, ¿no? Haciendo referencia a la acción colectiva que están llevando las mujeres sobre la violación de, ¿no? Y entonces así me sigo explicando el tema y los elementos importantes que conllevan. ¿Sí? De ahí el objeto de estudio, vamos a redactar las implicaciones, ¿no? Un poco lo que les decía, vamos a definir, ¿no? Derechos humanos, definir diversidad cultural, acción colectiva, como poder entender y clarificar de qué trata cada una de estas cosas, ¿no? De ahí el planteamiento del problema, como les mencioné, es hablar sobre el contexto, ¿no? Explicar contexto, cómo siendo violentados los derechos humanos
Se están realizando acciones colectivas para visibilizar esta. Entonces, aquí genero una pregunta de investigación. Aquí dentro de las indicaciones viene la pregunta de investigación aquí abajo, pero a mí no me gusta eso. Yo mejor la pongo aquí arriba, ¿no? Dentro del planteamiento del problema. Pregunta de investigación. Se está manifestando las mujeres. ¿Qué resultados se han obtenido con respecto? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo las mujeres ahorita se están manifestando? Que es lo que escribiría en mi planteamiento del problema. Y entonces en las preguntas de investigación diría, ¿cómo le están haciendo? ¿Qué están haciendo para manifestarse? ¿Y qué resultados están obteniendo? ¿No? ¿Qué está pasando con estas manifestaciones si verdaderamente están haciendo resultados? Ojo, aquí no voy a responder la pregunta, ¿sí? Aquí solo las voy a plantear. Posteriormente es donde voy a utilizar la información. Por eso les decía que es muy importante tener muy claro las preguntas, porque así las fuentes de información que, por ejemplo, que voy a utilizar en esta actividad, que tengan que ver, ayudarme a poder responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, muy importante saber eso. Aquí no las voy a contestar, no me las contesten aquí, solo las plantean. De ahí los objetivos es qué es lo que quieres lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué queremos alcanzar con esto? ¿No? Por ejemplo, objetivos. Descubrir si tiene resultados. Por ejemplo, descubrir si la manifestación de la acción colectiva tiene resultados positivos, ¿no? Explicar la forma en cómo estas manifestaciones tienen resultados, ¿no? Es decir, yo me estoy pensando, ¿no? En cómo estos, acuérdense que tienen que ver con estas preguntas, cómo eh, lograr contestarme estas preguntas, ¿no? Esos son los objetivos. De ahí la justificación, bueno, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Ustedes lo conocen, porque es importante, ¿no? Porque es importante investigar sobre el tema. Delimitación espacial es en dónde, ¿no? En dónde lo estoy haciendo, la cantidad de personas que hay en la comunidad. La población es hacia dónde quiero yo investigar, ¿no? Hacia dónde me voy a dirigir, por ejemplo. Las mujeres, qué es lo que me interesa, ¿no? Me interesa saber las mujeres, la violación de sus derechos, ¿no? Cómo lo están tomando, qué es lo que está pasando. Obviamente se explica más, esto es solo un ejemplo. A las mujeres, la, la cantidad de mujeres, por ejemplo, si se quiere hacer
en donde quiero hacer investigación preguntándole específicamente, ¿no? Entonces pongo a qué tantas mujeres voy a entrevistar. El marco teórico, vamos a tomarlo de aquí, ¿sí? Me van a tomar esta fuente de información, por ejemplo, la van a colocar aquí y me van a explicar de qué trata esta fuente de información, de qué trata, ¿sí? Para hacerlo en formato APA. Cuestiones de acomodo, ¿no? Esta fuente trata... Sí. Y entonces ahí explico. Esta fuente completa, bien hecha, y explico. Y de ahí la metodología es lo que les mencionaba un poco aquí, que la deben de tener como muy clara y saber. Por ejemplo, me interesa hacer metodología cualitativa, ya que esta me permite indagar a profundidad lo que está. ¿No? Es decir, voy a hacer entrevistas en donde ellas me puedan explicar qué es lo que está sucediendo con respecto al tema y eh, cómo, cómo, cómo puedo yo investigar, ¿no? Entonces, fuente, Calibri 12 puntos, los títulos en negrita, interlineado 1.5, bueno. Notas al texto no es necesario que pongan, al menos que requieran hacer una cita, pero bueno, ahorita no estamos trabajando con respecto a eso, pero bueno, si quieren pueden poner las notas al texto, se refiere más bien en las referencias, ¿no? Aquí, aquí, por ejemplo, ponen, no sé, esta es la fuente de información, ¿no? Entonces, agregar nota al pie, ¿no? Ya. Ahí, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos esto, ¿no? Lo que dice esta Sandra, lo estoy poniendo aquí. Eso sería nota al texto, pero bueno, no es necesario que ustedes lo hagan. Y bueno, el formato, así como lo tengo, está bien. Pueden hacerlo con esta, por ejemplo, esta letra, este tipo de letra en los subtítulos. Esta letra está bien con respecto al formato. Bien, llegamos al punto de las recomendaciones. Conéctense lo más seguido posible a la plataforma, vayan haciendo poco a poco, día a día su actividad, no copien y peguen información, no tiene caso. Escriban con sus palabras, eso es lo importante. Utilicen las fuentes confiables. También les puse un manual de fuentes confiables para que conozcan, revísenlo, está en el foro de avisos, manual de fuentes de información. Colóquenlas muy claras como ahorita lo acabo de hacer y bueno, escriban con sus palabras.
Llegamos a la parte de dudas. Cualquier duda que tengan, bueno, vamos a contestarlas. Por favor, escríbanmela a través de la mensajería para que yo se las pueda contestar. Les deseo que tengan una excelente semana, muy exitosa y bueno, a ponerse a investigar. ¿Sale? Bye bye. Nos vemos.